esta teoría de refuerzo positivo que busca cambiar el contexto en el que tomamos las decisiones para darnos un empujoncito y lograr tener la acción que maximice nuestro bienestar. Hemos visto que existen dos herramientas, el Mindspace y el LIST, que son como una sistematización de todos los experimentos y de toda la investigación que se ha realizado. Lo más riguroso está resumido en estas dos herramientas. En el Mindspace tenemos al mensajero, tenemos los incentivos, que hemos visto que no siempre los incentivos monetarios logran el resultado esperado, a veces no logran ningún cambio y a veces logran el efecto contraproducente. Hay que tener en cuenta de no tratar de contrarrestar las motivaciones intrínsecas de cada persona, el altruismo, por ejemplo. Tenemos las normas sociales, las opciones default, cómo hacer la información llamativa, que hayan imágenes, colores, lo más importante siempre al principio. El priming y esto de cómo ciertas pistas del contexto en el que estamos tomando la decisión nos pueden dar, cambiar nuestro comportamiento, aunque sea de manera subconsciente. Vimos los ojos y las flores para pagar por la leche, o incluso cómo el estereotipo de la casta en la India afectaba a nuestra solución de problemas. Tenemos el afecto, las emociones, cómo influyen en nuestro comportamiento. Esta cosa de comprometernos a lograr algo, y mejor si es que nos comprometemos frente a más personas, y mejor si es que el no cumplir con el compromiso nos trae un castigo, como donar, ya sea a una obra de caridad o al partido político que no nos gusta. Y el ego, y esto de sentirnos bien con nosotros mismos y tratar de dar excusas a nuestras fallas para justificar y no sentirnos mal con nuestros errores, ¿no? Luego tenemos los 7 principios que presentaba Sendal Mullainathan, que es básicamente bastante similares, pero tenemos promover el autocontrol y reducir la necesidad de que la persona tenga que esforzarse, porque sabemos que por nuestro sesgo por el presente y por descontar el futuro tendemos a preferir las opciones que nos dan bienestar hoy sin considerar los costos a futuro. Otra vez la opción default o la opción predeterminada, el uso de microincentivos, por ejemplo las loterías, que pueden ayudarnos bastante. Aumentar la capacidad de recordar mensajes, recordatorios por SMS pueden ser bastante útiles. El efecto de los mensajes, utilizando otra vez normas sociales, imágenes sobresalientes, el lenguaje sencillo para el receptor, y adecuar los mensajes, esto de adecuar los mensajes a las características del público objetivo, ¿no? Un mensaje sencillo para un público en general, de repente un lenguaje más técnico si el mensaje está dirigido a un grupo, por ejemplo, de médicos o arquitectos o abogados. Y luego el cómo hacer la política, no simplemente qué utilizar, sino cómo hacerla, y tenemos que revisar de que sea simple, de que sea atractiva, de que se promueva socialmente a través de redes sociales, no solo las virtuales, sino las que existieron desde siempre, las redes de amistad, de familia, y que sea oportuna, ¿no? De nada sirve darle información una vez que ya se tomó la decisión, o buscar un cambio una vez que ya se dio el comportamiento que no queríamos. Luego vimos la parte de la metodología, en la que tenemos definir el resultado, entender el contexto, diseñar la intervención, testear, aprender y adaptar. En este taller vamos a tratar de hacer los 3 primeros puntos, ¿sí? Primero vamos a elegir un problema o necesidad a resolver. Vamos a definir cuál es el resultado que quisieran como CIPTEL lograr, cómo se mediría ese resultado, y en función a eso vamos a discutir ya en grupos el contexto, por qué se está dando ese problema, qué es lo que pasa, cuáles son las barreras, qué limitaciones de las que hemos visto y de las que ustedes conocían antes están, y vamos a plantear alternativas para solucionar esas barreras o cómo contrarrestar esas barreras, teniendo en cuenta esto de hacerlo simple, de hacerlo atractivo, de hacerlo oportuno, de hacerlo social. Como les decía ayer, no se trata de proponer nuevas leyes o de cambiar he visto que están por cambiar el plan estratégico, no se trata de llegar a ese punto,
sino algo más micro, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos que vamos a utilizar los conceptos aprendidos durante el curso para aplicando la metodología IST de fácil, atractivo, simple y oportuno y social, perdón, plantear las alternativas de solución a los problemas que podamos identificar. Yo he formado 3 grupos, vamos a esperar un rato más a que se llenen, pero vamos eligiendo el problema. En la encuesta que mandé, algunas de las alternativas que propusieron fueron estas. Cómo reducir la cantidad de reclamos de los usuarios que llegan a la segunda instancia. No sé si alguien de los que está acá puso esa idea y si la puede explicar un poco mejor. ¿A qué se refieren con llegar a segunda instancia? Sí. En el procedimiento de reclamos tenemos 2 instancias, es decir, 2 instancias que resuelven de manera separada. La primera instancia es la empresa, Okay. la empresa operadora que brinda el servicio a los usuarios. La segunda instancia somos nosotros, los asistentes. Cuando la empresa da una resolución que el usuario no está satisfecho, el usuario puede apelar a una segunda instancia. Que eso sí. Que eso es. Y es la última instancia administrativa. Entonces, en los últimos 2 años hemos tenido un crecimiento fuerte en esta segunda instancia. Entonces, hemos tenido un ingreso en expedientes muy alto. En lo que va del año tenemos casi 200.000 expedientes. Ok, ¿y ustedes creen que ese incremento se debe a que las empresas fallan más o a que hay más información sobre que pueden reclamar a Ocitel? En realidad, la primera instancia creció mucho también. Ok. Entonces se mantiene, hay un ratio de 3% en lo que llega a la segunda instancia. Como ha crecido tanto en la primera instancia, se mantiene esa proporción, igual sigue creciendo. Ok. Y a tenerlo ahí. Luego ponían identificar sesgos conductuales que presentan los usuarios de los servicios de telecomunicaciones a fin de definir la relevancia de políticas como la información a ser dada en los recibos, la información que Ocitel da a través de sus canales de orientación, centrarnos en lo más importante en los formatos de contratos que Ocitel aprueba, definir bien nuestras campañas publicitarias y las que exigimos hacer a las empresas. Hasta antes de lo que dice exigir hacerla a las empresas, entiendo que es como hacer más simple la información y más atractiva y más oportuna la información que se le da al usuario. ¿Sí? Todo ese punto lo podríamos resumir de esa manera. ¿Qué problemas hay hoy con la información que se le da al usuario? De las clases, lo que yo he recogido es, por ejemplo, que tienen un montón de información, o bueno, toda la información en la web, pero que es una información difícil de digerir, de entender, costosa de analizar, y que no sé cuánta gente la visita antes de escoger un plan, ¿no? Que ese punto lo podríamos poner como cómo facilitar o hacer esa información más oportuna y más simple y más accesible al usuario en el momento oportuno, que es el momento en el que va a comprar, ¿no? Luego tenemos problema de información asimétrica por parte de los usuarios y operadores, falta de incentivos específicos para motivar un cambio de comportamiento en las operadoras respecto a solucionar los problemas que afectan a los usuarios en la primera línea de atención. No sé si la persona que puso esa idea está acá, si la puede explicar un poco mejor. La tercera. Hay un problema de información asimétrica por parte de los usuarios y operadores, eso sí está un tanto claro. Luego faltan incentivos específicos para motivar un cambio en comportamiento de las operadoras respecto a solucionar los problemas que afectan a los usuarios en la primera línea de atención. ¿Cuál es la primera línea de atención? Ok. ¿Y por qué creen que, si están de acuerdo con lo que dice ahí, por qué creen que las empresas tienen falta de incentivos a solucionar el problema del usuario? Ok. Uh-huh.
puede pensar, por ejemplo, se toma como algo penalizable el hecho de aceptar bajas o aceptar reclamos. Ok. Entonces, la persona que atiende al público tiene una cuota al mes, que si se pasa esa cuota al mes, realmente no la renuevan el contrato. Entonces, la persona recibe la llamada, recibe la llamada de un abonado que está molesto, fastidiado. Cuando ya la persona exige para hacer su reclamo, el operador le cuelga o lo deja esperar. Ok. Y no lo atiende. Y entonces, hasta que lo atienda uno que tenga un radio bajo y que se compadezca y le recibe el reclamo. Entonces, eso puede pasar 3 o 4 llamadas. Ok. Ok, entonces ya ese digamos que es uno de los problemas que vemos ahí. Impacto de las jornadas de orientación y difusión a usuarios de telecomunicaciones. Ahora justo vi que estaban entrando material para una activación. ¿Cuán común es que OCIPTEL realice campañas de orientación, de información a usuarios más en campo? Las jornadas se hacen a diario, eso es a nivel nacional en líneas de esta parte, y se utiliza personal de institución capacitado para brindar orientación a los usuarios y pasa zonas de alto tránsito, Okay. para llevarles información que pueda servirles, ¿no?, en el tema de protección de sus derechos. Ahora bien, estos usuarios pueden no necesitarla como si necesitarla, ¿no? Entonces ahí viene también la capacidad del orientador de convocarlo para que reciba la información. La idea que está detrás de eso es que justamente el usuario no tenga, o el usuario de alguna localidad alejada o ¿no? pueda tener los servicios de orientación del sistema sin necesidad de desplazarse, ¿no? Más bien que él va Okay. hacia el lugar donde... O sea, por ejemplo... Sí, Pero yo creo que ahí habría que, o sea, yo coloqué ese punto, okay. pero lo coloqué mirando también otros temas. Primero que estas campañas tienen más de 10 años y seguimos diciendo a la gente que se los sucede. Y la gente, o sea, y nuestro nivel de conocimiento de la gente que se los sucede no incrementa tremendamente cada año, es uno. Dos, cuando nos acercamos a la gente le pedimos sus datos, su nombre, su teléfono, y la gente no quiere darnos, ¿no? Es muy reacia. Yo he estado, cuando me ha tocado supervisar jornadas, cuando he viajado, las personas a veces dicen cosas como, ay, tú nunca cambias de volante, o sin mí sí, ¿no? O simplemente creen que estamos recogiendo datos de un partido político. A ver, ya, gracias, acepta el volante. ¿Y eso qué ha conllevado? Ha conllevado un problema. Ha conllevado un problema que hemos venido trabajando en reducirlo. Y creo que lo hemos limitado bastante, que es el hecho de que la gente, por querer llegar a una meta, porque como nos ponemos número de usuarios orientados, la gente no alcanza la meta, entonces comienza a inventarse nombres o a sacar nombres, no sé, de una guía telefónica, y esos casos que los hemos detectado, hemos retirado a esas personas lamentablemente, pero sí me doy cuenta que hay un problema. O sea, que ponemos metas como si el usuario sí quisiera escucharnos, y de repente el usuario no desea escuchar nuestros temas, y no estamos considerando lo que él tiene en la cabeza y lo que él realmente espera de nosotros. Yo no sé si las jornadas de verdad funcionen. Hay un montón de plata que se invierte en las jornadas, en viajes a localidades, y si yo lo cruzo con el número de personas que oriento y con la cantidad de incremento de gente que va a una oficina o me llama, uno podría decir que la plata no está siendo bien invertida, ¿no? Entonces sí me interesa saber, buscar una solución, qué es lo que está pasando en la cabeza de la gente, para que estas jornadas o tengan impacto o tengamos que modificarlas un poco. Ok. Gracias por explicar ese punto. Ya lo tenemos claro a qué se refiere, si es que lo elegimos para este día. Bueno, elección del consumidor de telecomunicaciones, eso es muy general, vamos a pasarlo. Dominancia de planes, me imagino, se refieren a la clase de José Arellano, en la que explicaban esto de cómo pueden construir los planes de tal manera que se vea más atractivo uno, que es igual a, o sea, este plan, esta promoción de Claro, creo que era el ejemplo de José, donde habían dos planes que al parecer ofrecían lo mismo, pero uno costaba más que el otro, haciendo que el de 159 se vea más atractivo que el de 100, ¿no? No sé qué tanto se repita eso en... No, es que en realidad efectivamente sí existen planes que, o sea, alguien paga más y tiene menos costos. Ok. ¿No? Entonces es como que lo domina totalmente, ¿no? O sea, te da más internet y probablemente también te salen nuevas promociones, te salen día a día nuevas cosas. Y tú te estás
Sí. llamadas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, finalmente es una cantidad de planes gigante y ya es más adelante, ¿no? También para la gente para escoger, porque el anterior, el nuevo, Sí, de hecho, a mí me ha pasado que fui a averiguar por un plan de internet más rápido y al final resultó que podía tener más canales, más internet y pagar 30 soles menos porque habían actualizado los planes de fibra óptica, creo, y son más baratos. Pero no sé si exista una forma de decirle a la empresa, oye, si tú creas un plan que es mejor que el que tienes actualmente, por default deberías pasar a ese. No sé si eso implica un cambio en leyes o... Otro tema que se había pensado es también que los recibos te podrían decir que existe otro plan, porque ellos tienen eso, como tú estás acá, este es tu plan, pero con ese como nivel de consumo que tú tienes, podría ser como esto. Bueno, ya, no lo veo, pero por lo menos como darle la información. Ya, perfecto. Ya estamos viendo temas de soluciones. Hay que tener un poco cuidado también porque si bien hay planes que están combinados, las personas también deberían tener la posibilidad de decidir si quieren o no pasarse al plan que el Consitel considera que está dominado, porque en realidad puede que esté dominado en determinados seguros, pero no en todos. Justamente uno de los temas es la práctica de defensa de que el oficial sea algo que supuestamente es mejor, pero te quita un atributo que para ti es muy importante. Ok. Motivar a las empresas para que mejoren la calidad técnica de sus servicios y la calidad de atención a los usuarios. Eso creo que queda bastante claro. Cómo hacer que las empresas operadores tengan como incentivo el cumplimiento regulatorio. Ese de repente es muy general. Y venta de equipos terminales, que me imagino son los celulares. ¿Y cuál es el problema con la venta de equipos terminales? Ya. Sí. Lo que vimos, ¿te acuerdas? En que uno va y dice, yo quiero el iPhone, por ejemplo, y te dicen, pero ese iPhone sale a 500 soles si es que tienes un plan de 200 soles mensuales. Pero si quieres el iPhone, entonces ya firmas, y como pagas recién al mes siguiente, no sacas la cuenta de que esos 200 soles que vas a pagar realmente reflejan tu consumo. Y desde Citel, ¿ustedes saben si hay información, algún estudio que haya investigado sobre personas que adquieren, digamos, este iPhone en un plan de 150 soles y al final terminan endeudadas y no pueden, sus ingresos no justifican el pago que pueden hacer mensualmente de los 150? O sea, ¿hay data de eso? Ok. Pero de hecho en la decisión se toma en consideración en muchos casos que ven el tema del equipo antes que el plan. Y es donde podrían después decir, no es lo que quería el plan, Okay. y ya se ve justo para pagar, no tiene tanta margen, pasa un tiempo y el equipo ya no está nuevo. Y más bien, ¿qué tanto se da el hecho de comprar el equipo independientemente del plan? ¿No? O sea, renovar el plan, pero comprar el equipo fuera, porque puede ser más barato, porque no te amarras al... Proporcionalmente es lo más pequeño, ¿no? Es el efecto menor. O sea, por lo general, las personas compran equipos amarradas a un plan, ¿no? Porque La oferta. financiamiento. Por el... Sí, entonces lo que mencionaba Janita al principio, ¿no? O sea, el usuario va a estar, digamos, atraído por el equipo, no interesándole cuáles son las características del plan que está contratando. Lo que va a ver es más o menos si es que puede o no puede pagar, y esa es una evaluación que ni siquiera hace el usuario, la hace la empresa. Ok. Porque dice, llévate este equipo en tal plan. Ok. Y ustedes como CIPTEL, en busca de su misión, consideran que la importancia que se le da al plan debería ser mayor, ¿o no? La página web de las empresas, cuando tú vas a comer algo, no sale el plan de 100, pero sale la foto del equipo y abajito sale el precio del plan correspondiente, porque el equipo es lo que jala, no es el equipo. Pero bueno, también hay dos aspectos. Uno es lo que hace la empresa y el otro es el usuario que decide. Que no tiene información, pero debería preocuparse. Ok. Y bueno, pues lleva lo más fácil.
Ok. ¿Algún tema adicional a estos que quisieran poner? Ser solucionados por la empresa y la empresa debería tener los incentivos a que el cliente quede contento con el servicio que está recibiendo. La información de los planes, y esto es en general toda la información que tiene Ocitel en la web, que es abundante pero que no la ven los usuarios. Jornadas de orientación, cómo hacerlas más efectivas, si es que ese es el camino, de repente ver la forma de que sean más oportunas, ponerlos en, digamos, se me viene a la mente, hay una calle en Juliaca que está llena de tiendas de empresas de teléfono, me imagino que en varias regiones es igual, ponerlas en las puertas ahí, o los días en que se aumenta el consumo, campañas de fiestas patrias, Navidad. La simplificación en la información de los contratos, lo que mencionaban de poner los puntos claves, y en los planes dominados, cómo hacer que el cliente se dé cuenta oportunamente de que de repente podría haber migrado a un plan que lo beneficie más, que le permita tener lo mismo y pagar menos. ¿Tienen algún otro punto que consideran debería escribir? ¿O estamos bien con esos? Ok, entonces, de estos 5 puntos, ¿cuál queremos trabajar hoy? Hagamos votación, ¿ok? Entonces, levante la mano quien prefiere el primero. Sí, un tema. Un tema, los 3 grupos vamos a trabajar el mismo tema. ¿Quiénes levantan la mano por reclamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Todas son de la misma área? Información sobre los planes, la información que tiene en la web Ocitel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las jornadas de orientación. Simplificación en la información que se da en los contratos. Y los planes dominados. Ya, entonces, o hagamos, ¿qué prefieren? Hacer porque somos 3 grupos, igual tendríamos que hacer 2 en uno y uno el otro, o ya, entonces hagamos segunda vuelta. En realidad estas 2 personas van a decidir. ¿Perdón? Sí, claro. Ellos son los que, ustedes 2 son. Bueno, mi presidenta ha llegado a segunda vuelta nuevamente. ¿A cuál de los 2 prefieren? Reclamo. Ya. Ok. Ya, entonces vamos a ver reclamos. Ahora tengo... A ver, yo he formado grupos tratando de separar a la gente de las áreas. Entonces, en el grupo 1 estaba Magna Sayek, ¿no está? Carmen Velarde. Ya, entonces, digamos grupo 1 con Romina Alania, María Chuecas, ok, Ángel Paz, Rosana Gómez, Sonia Chacón y Johan Rosales. Ok. Grupo 2, Sergio Cifuentes, Karen Sumaeta. Ya, entonces, grupo 2. Claudia Barriga. Isolde Martínez. Julio Porcel. Gabriela Lau.
Luis Alberto Arequipeño. Y el grupo 3, que es, bueno, María Arellano, David Villavicencio, Johnny Loaiza, Dante Mallorca, Rosa Seminario, Pamela Mitsushima, Lenin Kiso y Humberto Sheput. De esa política. El número de reclamos, el porcentaje de reclamos que pasan a segunda instancia. A ver, porcentaje, reclamos, llegan a... Ahora, yo tengo una pregunta. De los reclamos que llegan a Ausitel, ¿qué porcentaje tienen razón y qué porcentaje no tienen razón? Digamos, el 100% de lo que llega a la segunda instancia, casi la mitad o un poco más de la mitad, es improcedente. Ok. Es decir, ni a favor ni en contra. Podríamos decir que en cierta forma a favor de la empresa, pero son por temas de forma. Es decir, por el plazo, o no es la materia que tenía que llegar, ¿no? Entonces, el tribunal no se pronuncia por el fondo, sino por la forma. Ahora, cuando se pronuncia en el fondo, la mayoría es a favor del usuario, pero ya es un porcentaje residual, ¿no? Es decir, la mayor parte lo estamos viendo por forma. ¿El 50% dices del reclamo? Tal vez un poco más. Podría decir 55. Y de este 45% que queda, la mayoría son a favor del usuario. Entregar por concluido, fundado o parcialmente fundado. Porque podría decir que es para un 40%. Ok. Pero es que, digamos, quisiera como que dejar claro qué es lo que debemos atacar. Ok. No es eso. ¿Sí, no? ¿Puedo sacarme ahí para hacer un flujo de más? Totalmente. Es que a mí me interesa que esto baje, pero quisiera que se demuestre el problema. Digamos que este es el ciclo de vida del reclamo, ¿no? Aquí empieza cuando un usuario tiene un problema. Acá tiene un problema. Luego aquí pasa un poco de tiempo y aquí hace un reclamo. Aquí, entre que hay un problema y sucede el reclamo, como usted ahorita no sabemos nada. Y ya cuando el señor llama a la empresa y hace el reclamo, la empresa o puede aceptar, decir ya está bien, o que te devuelvo tus 10 soles, o te arreglo tu problema, no sé, y se acaba. Lo que no se acaba, los reclamos pasan 20 días y la empresa le responde. Luego pasan otro poco de días y el usuario, si no está contento con esa respuesta, puede apelar, llega a nosotros y aquí pasan otra vez casi 120 días para que nosotros le respondamos. Acá recién le responde el sistema, ¿no? Y esto es lo que estamos viendo acá, ¿no? Esto es, digamos, de 200.000 al año, este año. Okay. Sin embargo, todo esto de reclamos acá es 2 millones. O más. Yo creo que más. O sea, esta es la cifra que tenemos al respecto. Podría ser 3 especial. Entonces, el problema no está aquí, sino el problema está aquí. Digamos, podríamos tener un objetivo, bajar los 3 millones o hacer que la empresa en esta instancia entre reclamo y que le responde todo, le solucione. Cosa que el señor no tiene que venir hasta acá, porque digamos que Exacto, aquí hay, por ejemplo, nosotros tenemos temas de soluciones anticipadas, ¿no? Por ejemplo, solución anticipada de reclamos. Es decir, el señor llama, hace su reclamo y la empresa le dice, no, está bien, no reclames, te voy a ajustar, te voy a arreglar la calidad, el tema que sea, ¿no? Entonces,
tenemos que hacer algo para que este señor no espere todo este tiempo, sino que aquí o aquí, ¿no? Por aquí vea solucionado su tema. O sea, no puede ser nuestro objetivo bajar el número de reclamos, porque de repente, pues si hay problemas, la gente si reclama, está bien que reclame, se interesa, ahora tiene más canales, tiene canales por email, puede serlo por teléfono, presencial, en Twitter se quejan todo el tiempo y nos hacen hashtag de algo y te responde, ¿no? Esas cosas, entonces está bien que conozca el procedimiento, que tiene sus derechos, que reclame, pero que se le solucione pronto, porque la empresa, digamos, tiene todas las herramientas para solucionar. Entonces el objetivo no tendría que estar acá, en esto, aquí, sino tendríamos que tener el foco aquí adentro. Ok, y entonces digamos que sería el porcentaje de reclamos solucionados por la empresa. Sí, antes de llegar acá. Es parecido, ¿no? Claro, pero digamos, eso va a ser residual, ¿no? ¿Por qué? Porque de estos reclamos hay algunos que son fundados, infundados, improcedentes. De los infundados son los que llegan a nosotros, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que todos sean o fundados, independientemente de si el usuario tiene razón o no, pero que se le vaya respondiendo en un plazo mucho más corto, porque cuando llegue a nosotros ya va muerto. Pero en realidad el único problema no es el problema del plazo, porque si tenemos 2 millones de reclamos, eso tiene un problema en el mercado. Sí, o sea, hay un problema de información o de abuso de la empresa. Creo que a todos nos ha pasado como usuarios que, y yo les contaba mi caso, ¿no? Yo compré un chip postpago para mi hermana que vive en Estados Unidos y quería que firme sin tener las condiciones de mi contrato, porque claro, es un contrato tipo, pero hay una hojita donde te dan las condiciones. No, firme nomás porque hay problemas sistémicos y demás. Cualquier usuario firma por irse. Yo estaba 1 hora dando vueltas y dije, bueno, ya, si no me sancionan, si vengo ahorita, me voy, no quiero chip. No es cosa hoy, ¿no? Y bueno, es líquido. Pero creo que el problema para mí es por qué tenemos tantos reclamos. Primero, porque hay un problema en el mercado, ¿no? Y segundo, obviamente, que la solución que dé la empresa sea la adecuada, ¿no? Para que le dé fundado y fundado, pero que sea la adecuada, bien motivada, para que el usuario no tenga que recurrir a una segunda instancia ante nosotros. Pero para mí son ambas cosas, ¿no? O sea, desde la cantidad de reclamos que tenemos en primera, que obviamente suben un gran porcentaje según, bueno, no sube un porcentaje, sube un porcentaje pequeño, pero que para nosotros es de gran impacto. Pero el problema es, en la primera instancia, qué está pasando en el mercado, que hace que todos, un montón de gente, termine presentando reclamos. Ese es el problema de fondo, sí. Y ojo que esos 2 o 3 millones son los que reclaman, porque hay muchos que no reclaman. Incluso eso creo que es una estadística como que por cada uno que reclama hay, no sé, 10 que tienen problemas, algo así. Okay. Entonces, si extrapolamos a esos números, entonces tenemos muchos más a todo el Perú. Yo le diría algunas cosas, estoy de acuerdo con lo que dice Pamela, pero yo le diría que el hecho de haber creado salas unipersonales en 7 regiones, perdón, ha hecho que la gente sienta que está más cerca la justicia y entonces, reclama, porque la gente siente que el Estado no le responde, entonces, te reclamo a ti, tú tienes que hacer algo. Y también, ¿qué ha ocurrido? Que al no cumplir y tener plazos tan amplios, la gente va a la oficina desconcentrada del hotel, se queja y nos presenta el libro de reclamación. Una reclamación, y nosotros nos pasamos respondiendo reclamaciones, y eso también te consume bastante tiempo. Por eso es que nosotros estamos haciendo las gestiones, que es cuando encontramos un caso, vamos con empresas o usuarios para tratar de que se solucione ahí como una gestión interna y no pase un proceso administrativo. Pero claro, las manos no se dan, ya tiene que haber un cambio de conducta en la propia empresa operadora. Por ejemplo, Claro es una empresa que si puede pasarte con los reclamos lo va a hacer. No quiere centralizar la solución de reclamos, todo quiere que venga acá a Lima. Cuando hacemos gestiones, solo nos ha dado 2 correos, pero nunca nos contesta. Okay. Entonces, no podemos gestionar soluciones ahí. Y entonces, ¿les parece, si enfocamos el problema, gracias, si enfocamos el problema como porcentaje de usuarios que resultan satisfechos del reclamo que presentan ante la empresa? No necesariamente, ¿no? Es que lo que debería pasar es que el servicio sea idóneo para que ni siquiera reclames, que no tengas ningún problema con el servicio, o sea, más allá, al inicio de la flecha. Puedes no apelar
simple y llanamente porque no sabes que tienes el derecho, porque te pasa el plazo por cualquier circunstancia, igual vas a quedar insatisfecho con la respuesta que te da la empresa y este expediente no va a llegar acá. O sea, creo que hay que mirar que haya otras circunstancias. De repente lo que tendríamos que ver es que las empresas solucionen los problemas de los usuarios antes de tener que llegar acá. Sí, a eso iba con porcentaje de usuarios satisfechos una vez presentado el reclamo. Digamos que se podrían poner encuestas, ¿no?, en los puntos de atención. No, pero por ejemplo la misma empresa tiene a veces la encuesta del 0 al 9 para que califiques la atención. Se podría ver la forma de ver cuán satisfechos o no han estado con el... De esa primera parte no tenemos mucha información, o sea, de lo que ya llega al trazo tenemos más información porque efectivamente llega acá y estamos viendo todos los papeles, pero de la primera parte tienes estadísticas como más agregadas, solo como por temas, cosas así, entonces... Ok. A ver, definitivamente lo que se ve es que hay una falla en el mercado. Y casualmente Occitel tiene que intervenir cuando hay fallas en el mercado, es su papel, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que ver es qué está pasando hacia adelante y modificar las normas o la intervención, ver qué intervención aplicamos hacia adelante para obligar que las empresas solucionen. Y no solamente que solucionen, sino que se están produciendo una serie de formas de concertar de las empresas que originan esos problemas, ¿no? Y que lógicamente para poder concertar también siguen procedimientos que les pone el regulador. Entonces definitivamente el regulador no está actuando, y nos cae a todos, no está actuando como es debido para poder solucionar este problema y estamos solamente recibiendo la carga al final y ahogándonos con ese tema, ¿no? Entonces yo creo que el tema está arreglar las cosas en primera instancia, aplicando las normas en la accionar, obligando a las empresas que modifiquen su accionar. No puede ser posible que estemos esperando 200 días para solucionar un problema de un usuario. Ok. Sí, de hecho, esos 120 días de repente ya es tan complejo que lo dejamos de lado, ¿no? Pero tratando de acotar esto un poquito para no hacerlo tan complicado, no vamos a solucionar el problema del mercado de telecomunicaciones en este taller ni en 20. ¿Qué indica? Tenemos que fijarnos un indicador. Ahora, las soluciones a ese indicador pueden ser varias. Pueden pasar desde mejorar la información que se le da al usuario antes de que contrate el plan, con lo cual informado de repente reclama menos porque ya tiene la información previa, ¿no? Claro, entonces, ¿les parece poner como indicador para luego tratar de plantear soluciones el porcentaje de usuarios? A ver, tenemos opciones del porcentaje de reclamos que llegan a segunda instancia, que de repente ya es muy tarde en el proceso. Tenemos otra opción, porcentaje de usuarios satisfechos con su reclamo, que encuentran solución a su reclamo a nivel de la empresa. Otro sería el porcentaje de personas que reclaman, pero en realidad eso va a depender mucho ya del servicio y de alguna falla que se pueda dar. Yo sugiero porcentaje de usuarios satisfechos con su reclamo a nivel de la empresa. No sé si ustedes están de acuerdo o no. Y ahora como se me ocurre como para seguir acotando, ¿no? Ya hemos visto todo ese problema que el proceso inicial, de repente ahí podemos ahorita pensar en, no sé, 4 problemas, los principales, ¿no? Y entonces el primer problema puede ser, no sé, el contrato, digamos. Entonces el contrato, ya que encontramos el contrato que genera todo este flujo, ¿no? El contrato difícil, tiene 8 páginas, hay que tener una, y nos centramos en el contrato porque creo que no vamos a reforzar nuestro esfuerzo. Yo quiero preguntar, ¿quiénes de acá son de tu área? O sea, sí hay en cada grupo, ok. Entonces,
ahora lo que vamos a hacer es trabajar las posibles causas de este problema, y cada grupo es libre de enfocarse, digamos, yo creo que los reclamos están por el contrato, o los reclamos están porque las empresas no tienen incentivos a atender al que reclama, o etc. Junto con Claudia y Oriana, que van a estar ayudando, ellas pueden dar su experiencia de usuarias y de personas que reclaman. Tratar de identificar las causas para luego plantear las soluciones, pero teniendo en cuenta que nuestro objetivo final es que el usuario esté satisfecho con el servicio, y el indicador que estamos usando para este caso es que el porcentaje de usuarios que reclaman a nivel de empresa, el porcentaje de usuarios que se sienten satisfechos con el reclamo. Y eso creo que va un poco más allá de incluso si es que solucionan el reclamo o no, por la anécdota que les contaba ayer, por ejemplo, ¿no? De ya no pagas, pero igual no te soluciona el problema, y de repente no estoy satisfecho, y no sé si es que hubiera apelado a Ocitel si me hubieran dado la razón o no, de repente no tengo idea. Pero entonces vamos a poner porcentaje de usuarios satisfechos con su reclamo, con solución a su reclamo. En la empresa. Ok. De lo que he escuchado, no existe la data necesaria como para poder medir esto actualmente, pero considero que se podría implementar encuestas a nivel de los centros de atención al usuario en las diversas regiones. Estas siguientes preguntas: ¿qué tan importante debe ser el efecto del programa para justificar su implementación? Por lo que veo, la magnitud es bastante amplia, entonces incluso una disminución de 1 o 2% generaría un impacto bastante considerable. Los tiempos probablemente sí, dependiendo de las alternativas que ahora planteen, vamos a ver qué es lo que sucede. Y ya, entonces empezamos a trabajar en las causas de por qué hay un cliente insatisfecho al momento de presentar un reclamo, o de la solución que se le da al reclamo cuando hace uno. Son las 9:40 hasta las 10:10, media hora para tratar de hacer un listado de causas. Tengo... ¿Todos ven ahí? Sí. Ok. Ya. Por lo menos el de hombres está directo a la derecha. Me imagino que el de mujeres está al lado. O sea, de frente a la derecha. Otro tema, información sobre uso de internet, más que un tema de megas, porque a la gente cuando le venden, dicen 5 megas, 3 megas, 2 megas, pero la gente no tiene ni idea en su cabeza, así como los minutos que tú sabes que son, digamos, 60 segundos, si tienes 60 minutos sabes cuánto puedes hablar, con los megas no lo tienen como tan interiorizado, ¿no? Entonces a veces pueden ver una película y ya, se fueron todos sus megas, ¿no? O alguna otra cosa que tú dices y reclamas, pero en verdad era porque no tenían un buen conocimiento de eso. Luego hay el tema de tope de consumo, no sabemos si hay muy altos. Después hay un tema importante que es el tema de información del contrato, y sobre todo toda la información en el momento de la contratación, porque la gente a veces no es claro, le hablan con términos técnicos, lo mismo con términos técnicos, no se entiende también, con ese tipo de lenguaje sencillo, que sea claro. Y bueno, vemos que esto es un tema importante por todo lo que hemos estado hablando, por ejemplo, que la gente se fija en el equipo, no se fija en el plan, no sabe que incluye, justamente por esto que se fija más en el equipo que le van a dar. Y después, cuando ya es hora de pagar, ahí es cuando
Porque claro, lo firmas, nadie ve, a veces está la fórmula, ¿no?, en el contrato, pero la gente no sabe cómo calcular la fórmula, no sabe en base a qué, porque ahí dice precio, no sé, del prepago, o precio del pospago, dónde busco eso para meterlo en mi fórmula, y bueno, ya de por sí, hemos hablado hasta acá en el Perú tampoco, a una persona le pone fórmula, y bueno, ya ahí nomás vamos, bueno, ya, digamos que la gente que sabe calcular la fórmula también tiene que buscar la información de los componentes para poderla calcular, entonces bueno, ya es peor. Después la evidencia sobre promociones adquiridas. Como hay sobre todo en móviles muchísimas promociones, te llaman por teléfono, te dicen sí, por 3 meses o por 6 meses, pero no hay nada escrito, no hay nada que tú firmes. Y cuando pasa el tiempo, no, a mí me dijeron que iba a tener gratis esto por 6 meses o por 3 meses, o que era así, pero como no hay ninguna evidencia, bueno, puede ser que tú te equivocaste, puede ser que el vendedor por venderte te dijo cualquier cosa, o nunca vamos a saber, ¿no?, como cuál es la realidad, porque te lo dijeron así, probablemente en el CIF pusieron otra cosa, entonces como la gente no va a revisar el CIF, no va a grabar la conversación, no sabemos qué pasa. Y bueno, el tema que está detrás de todo eso es que la empresa, creemos, no tiene incentivos para solucionar los problemas, porque bueno, no son tantas empresas en ninguno de los mercados, y en el móvil, que supuestamente es el más competitivo y entonces se debería ser donde más se preocupen por solucionar problemas para que la gente no se les vaya, eso no pasa, ¿no? Y a veces incluso por portabilidad puedes ir rotando de la mala a la peor y regresas a la menos peor, ¿no? Y entonces estás ahí y creemos que, bueno, esto ya es como el padre de todo eso. Ok, gracias. Claudia era del grupo 2. La principal causa de los reclamos, evidentemente, es que hay mala calidad en el servicio, o por lo menos no es la adecuada, ¿no? Y eso genera que el usuario tenga que reclamar. Otra causa que hemos identificado es que hay información inadecuada, ¿no? Ya sea cuando, digamos, supongamos que el servicio sí es bueno, ¿no?, pero cuando uno va o no le dicen todas las condiciones del plan, porque la empresa ya sea no sabe o te la dicen de manera confusa, o cuando te dan toda la información detallada en su contrato de 8 hojas, no la lees. Nosotros mismos decía, a veces nosotros los analistas aquí queremos entender cómo funciona el nuevo plan que ha salido y no lo entendemos. Porque la información de la web dice una cosa, si llamas al concept te dice otra, si lees en el sitio dice otra cosa y ni nosotros entendemos qué cosa puede entender el usuario. Otro tema es que ya una vez que se presenta el reclamo, la empresa no tiene ningún incentivo para resolverlo, ¿no? A veces, bueno, como usted presentó tantísimo reclamo, mira, de lo que usted lo ve en segunda instancia, denegado, next, ¿no? Y también el tema de que nuestras multas, que nos preguntaban, ¿no? No les puedes poner una multa por resolver mal, por hacer eso, y bueno, ya sabemos que nuestras multas, como van a pasar el estudio justo con el Poder Judicial, primero, la multa, el valor no es disuasivo, ¿no?, porque nuestra escala de multas es baja. Y ya sea que la empresa va a creer que le vamos a poner la multa más grave que existe, sabe que puede apelar y ir al Poder Judicial donde no hay ninguna pequeña técnica de verdad, y eventualmente va a pagar una multa aquí en 10 años, ¿no?, por el reclamo que no resolvió. Y también pensamos que hay una inadecuada medición de los indicadores de calidad. Se supone que no tiene satisfecho con el servicio, pero no sabemos ni siquiera cuál es la verdadera calidad del servicio que ofrecemos porque no estamos midiendo adecuadamente. Pensamos que tal vez la empresa podría tener incentivos para resolver si utilizáramos el tema de vergüenza reputacional, ¿no? Si dijéramos, mira, esta empresa A es la de peor calidad, lo publicamos, pero ni siquiera nosotros sabemos cuál es en verdad el nivel de calidad que ofrece cada uno. Ok, gracias. Yo creo que lo podemos poner. Básicamente genera problemas en temas de calidad, intermitencia, falta de servicio, velocidad baja, falta de activación. Estos temas de calidad generan muchos problemas, la gente lo siente, lo ve y los celulares están con el servicio todo el día. Entonces tú te das cuenta de los problemas que tienes inmediatamente. En el tema de facturación, mucho del origen de los problemas viene a ser por problemas de calidad. Como no te prestaron bien el servicio, te digo, ¿por qué voy a pagar? ¿Cierto? Y también tenemos servicios no contratados, errores a veces del sistema, o te facturan en baja también, es un tema. Otro de los
información, acá dirigidos al tema del usuario, tenemos dos aspectos importantes, calidad de información y la cantidad de información. Calidad de información, pues no se brinda técnica, no hay una oportunidad adecuada para brindar esa información. Y también tenemos el tema de veracidad, que muchas veces el vendedor o en política de venta te venden solamente, te dicen solamente lo que conviene. Y si por el otro lado no tenemos usuarios diligentes que puedan preguntar o quieran hacerlo, tengan el tiempo para hacerlo, esto ayuda pues a fortalecer este problema. La cantidad de información, primero tienes un tema que tienes un usuario no diligente, y pues cuando es un trabajo que tenemos con el mismo usuario. No, ¿qué se va a poner a leer? Porque hay un montón de información que se va a poner a leer toda la información. Entonces hay que tratar de interesarlo, pero también de facilitarle la información. Luego tenemos, estamos hablando del oportunismo por ganar la atención, ¿no? Telefónicamente cuando llegamos a la empresa o te llaman, si tú me preguntas, te va a dar información solamente que les conviene, que puede parecer bien. Si te preguntas, quizás sencillo, ¿no? Bueno, presencialmente puede ser que te den más, ¿no? Pero también por el hecho de vender en el tema de este incentivo que va en contra del usuario. Después tenemos el tema del incentivo perverso para no aceptar reclamos, como no tienen las cuotas de aceptación, por los reclamos aceptas, y aceptas, y no aceptas, ¿por qué no lo resolviste antes? ¿Por qué no le diste una solución? ¿Por qué lo has registrado como reclamo? No me conviene, mis utilizadores de mi oficina no, te dicen, este centro como telefónicamente estás atendiendo demasiado, ¿por qué? Y bueno, esto te lleva pues a que el mismo operador o asesor trate de evitar el reclamo. Y bueno, esto va de la mano también con el usuario desinformado, porque tú como usuario piensas que de repente te están llevando bien, ¿no? Te están diciendo no reclames, entre comillas, pero no se da cuenta y acepta, no sé, pasarlos de pago, acepta, no, mejor no, pero entonces ¿por qué no se pasa otro plan si usted no está de acuerdo con esto? Y termina el tema al final el problema más grande para el usuario. Y después, okay. Tenemos un problema serio con la atención de los reclamos, ¿no? La mala atención que se brinda en sí a los reclamos, ¿no? En la atención entendemos si soluciona o si no soluciona el reclamo. Muchos de los problemas en el tema de calidad es un tema bastante sensible porque en la calidad continúa. Entonces, si la empresa no envía al técnico o cuando te dicen ya fue solucionado y dices, oye, pero todavía no tengo el servicio, ¿no? Pero la empresa ya registró, ¿no? Ya tuvo solucionado. Si no va el técnico a verlo, si no solucionan el problema de calidad, nos dicen también que uno de los problemas estarían originados últimamente porque había una disminución en los recursos de la empresa en la atención de problemas de calidad, ¿no? Que tienen menos unidades móviles, etcétera. Eso podría ser uno de los inconvenientes por el cual se incrementa, ¿no? Porque siempre ha pasado. El otro tema, también una mala atención, es la no respuesta, o sea, no me responden el reclamo. Esto, por más que haya la posibilidad de presentar una queja por interés administrativo, el hecho de que no me respondan el reclamo también es una mala atención y esto pues genera todavía más problemas. La no recepción oportuna también de los reclamos, por ejemplo a través de call center, ¿no? Te dan 20 vueltas, te piden todos tus datos, te atienden, entonces, me voy a pasar con el área. Entonces, eso también es una mala atención de aquellas personas que probablemente quisieran reclamar y que al final terminan no reclamando porque ya pues, no tiene tiempo de seguir esperando. Reclamos infundados, sin fundamento. Nos comentaban que había muchos reclamos que han pasado, esta es información de la segunda, que los reclamos han sido fundados pero no tienen sustento. Muchos sustentos de hecho porque los declararon fundados, lo que decían hace un ratito, no era, ya que lo ve regulador, es un problema, también puede ser, ¿no? Y o si no, también hay el problema que tenemos es cuando el usuario recibe el infundado y se queda ahí, y tampoco sabe que tiene que apelar, o que puede apelar, ya pues ya fue. Y quizás pasó el plazo para poder apelar, etcétera, cuando
sobre la problemática. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuándo nos enteramos? ¿En qué momento nos enteramos del problema que se está dando? ¿No? A veces nos enteramos cuando llega segunda, ¿no? A veces no nos enteramos hasta que sale en las noticias, ¿no? Y esto genera pues una lentitud en nuestro accionar porque no conocemos. Viene el tema de la amenaza creíble, pues también la empresa dice, bueno, es poco probable que me supervisen, ¿no es cierto? Entonces sigo con el problema. Por ejemplo, cuando se dio lo de Medline, que contrataba con cualquier tipo de tipo, o que se contrataba en un plan de... se ponía supuestamente es una cuota, ¿no? Que es entre comillas no nada. Y después no sabía en ese día. Bueno, Medline hizo casa por un montón de tiempo. Y bueno, y aquí a que pase algo, y ahí se cae, probablemente, ¿no? Y sí pasó al final. Y la oportunidad de la información y la supervisión, ¿no? Entonces, nuestra capacidad también, nuestros recursos para supervisión, no la tenemos a la par de todas las cosas que tenemos que supervisar, y esto va de la mano con la información que no contamos, ¿no? La información oportuna, saber qué es lo que estaría pasando en el momento que nos enteramos cuando ya pasó o cuando ya afectó a mucha gente. Ok, gracias. Muchas gracias. La lluvia de ideas creo que ha servido bastante. Y vemos que hay temas que obviamente se repiten. Tenemos la información en el momento de contratar, la información que se da en el contrato, técnicos también, tecnológicos, de infraestructura, que claramente eso no lo vamos a solucionar el día de hoy, pero sí debería saberse las limitaciones que tienen las empresas, y esas limitaciones deberían estar claras. Tenemos incentivos de las empresas a solucionar los reclamos. No hay un incentivo de, ya, yo soy una empresa que soluciona tus reclamos y que te atiende bien. Y en parte, de repente, se puede explicar por lo que conversamos en la primera clase, de la empresa en sí también tiene un sesgo por el presente, que es ganar clientes, ¿sí? No tanto por retenerlos en el largo plazo, sino ganar clientes hoy, porque eso aumenta mi facturación hoy. Y de repente también tengo el tema de cuentas mentales en la empresa, donde estoy diciendo, hoy ingresé, no sé, 100 clientes nuevos, bien por mí, pero no me doy cuenta de que tengo a 200 que están descontentos y pensando en migrar de repente, ¿no? Y bueno, en el tercer grupo hemos visto el tema del regulador y de su capacidad de poder atender los reclamos y de poder ser alguien que muerda, que genere amenazas creíbles, lo llamaron acá, sobre los regulados, ¿no? Entonces, pero lo más repetitivo creo que son falta de información y falta de incentivos, ¿no? Y entonces, sin querer, hemos vuelto al primer tema, al tema que quedó segundo en la votación, que es precisamente el tema de la información y de cómo se da la información. Y si les parece, creo que podemos trabajar sobre ese tema, cómo mejorar el tema de la información que se le da, ya sea en el contrato, ya sea en la publicidad, ya sea en el momento de ir a reclamar, ¿no? Eso lo dejo a libertad de ustedes. Si es información sobre por ejemplo, un checklist de qué cosa debo hacer cuando reclamo, o un checklist de qué cosas debo preguntar por teléfono antes de decir ya sí y que graben mi voz aceptando el plan que estoy adquiriendo, ¿no? Si ustedes quieren, también podemos plantear alternativas para solucionar cualquiera de las otras causas, pero en general creo que de lo que hemos visto y de todo lo que hemos hecho en los últimos 5 días, el tema de falta de información, no falta de información, porque en realidad la información está en la web de Ocitel, y estoy seguro de que si está en los tarifarios que las empresas tienen, no sé si funciona como los bancos, que tienen sus
sus tarifarios de todas las tasas que te cobran. Me imagino que en la web de la empresa en algún lado está, pero es una información que no llega y que el usuario no conoce, ¿no? Entonces, el conocer esa información claramente va a hacer que uno conozca mejor sus derechos, conozca mejor lo que está adquiriendo y también reclame menos porque tiene información. Y en todo caso, si reclama, va a saber, bueno, si yo me equivoqué o no, la empresa no tiene la razón. El tema de los incentivos también de la empresa a reclamar los podríamos trabajar. Ya lo dejo abierto a cada grupo. Lo que vamos a hacer ahora es primero un break, porque están los jugos y las galletitas afuera. Luego regresamos y ya lo que vamos a hacer es plantear alternativas, tomando en cuenta todo lo que hemos visto en los últimos 6 días, plantear alternativas de solución que sean fáciles de implementar, que no requieran un cambio muy grande o ¿no? Que mejore el presupuesto, que sea algo costo efectivo, que no sea tener a la gente en jornadas dando información a personas que de repente en ese momento lo que menos tienen es necesidad de saber sobre celulares y sobre si van a reclamar. Pensando en eso, plantear alternativas para seguir la dinámica, ¿sí? Entonces, 10 minutos de break y regresamos. Soluciones, y una de las primeras que planteamos era realizar un ranking de reclamos, que tiene que ver con lo que también planteó en un inicio los representantes de la mesa número 2, que tiene que ver con la reputación empresarial. Esto implica tener un ranking con algunos temas pertinentes a unos indicadores, por ejemplo, un ranking por empresa, ¿no? ¿Cuál empresa es la que tiene más reclamos? De todos esos reclamos, ¿cuáles son los servicios más reclamados? Nos comentaban que los servicios eran básicamente la telefonía móvil, y por los temas también, si es un tema de inmigración, es un tema de suspensión, de baja, pero resaltar también cuál es la empresa que soluciona de manera más rápida esos reclamos, ¿no? En nuestra mesa discutíamos el caso, por ejemplo, si Telefónica podía tener un poquito más de casos que Claro, más de reclamos que Claro, pero Telefónica solucionaba anticipadamente los problemas más que Claro. Y entonces, si vamos a trabajar la reputación, también habría que dar como un incentivo para que siga trabajando soluciones rápidas a la empresa, es decir, las cosas buenas que está haciendo también. En otro punto, OSIPTEL también hemos visto la presencia en nuestras oficinas, en las oficinas de la empresa. ¿Cuál es esta idea? Es trabajar un poquito con los ojos que nos mostraba Nicolás. Es de cada cierto tiempo hacer como visitas inopinadas e ir a la empresa y estar ahí para atender a los usuarios, escuchar los casos. De repente una persona que iba con un polo de OSIPTEL que podía estar paseando cerca también, y eso haría que la empresa comience a mejorar su conducta, pero también que la persona sepa que puede ir a OSIPTEL para que intervengamos y podamos gestionar algún caso. Y finalmente también trabajar lo que es el formato de contrato. Y el formato de contrato, más allá de lo que se dijo en una primera etapa, de trabajar con una información clara, una información sencilla, es resaltar cuáles deben ser las ideas fuerza. ¿Ok? De repente 2, 3, 4, 5, 6 ideas fuerzas que pueden ir como una ayuda a memoria junto al contrato, que puedan ir como un PPT, que la gente pueda leerlo y saber, esto es lo que yo necesito saber. Un checklist de qué cosa debería preguntar o qué cosa debería darme la empresa. Creo que con eso podríamos estar ayudando a que el usuario tenga una información que sí le sea comprensible y no una información abstracta, ¿no? El reclamo no el ciudadano no entiende qué cosa es un reclamo, qué cosa es una queja, cuál es la diferencia entre una suspensión o una baja. Entonces tenemos que darle una información sencilla para que él pueda entenderla en su lenguaje diario. Ok, gracias. Creo que otra vez estamos alineados, ¿no? Las ideas dan vueltas entre todos nosotros. Lo primero es diseñar adecuadamente indicadores y difundirlos sobre calidad del servicio, ¿no? Es un poco como lo que comentaba Carmen, ¿no? Ver cuál es la empresa que presenta mejores resultados de calidad y atacarlos por lo que hemos llamado ya vergüenza reputacional, ¿no? A ver si eso les da los incentivos a las empresas para mejorar su servicio y así evitar que los usuarios reclamen. Luego también simplificación de contratos que tengan la información sencilla, clara y relevante, cosa que el usuario lo lea, ¿no? Y de verdad se entere de qué cosa es lo que está comprando o decida no comprar si es que lee que las condiciones no son las que esperaba, ¿no? Y también simplificación de las normativas. Hablábamos un poco de condiciones de uso, que si bien tiene toda la información necesaria para que el usuario sepa cuándo tiene, qué información tiene que pedir cuando contrata, cuando quiere darse de baja, cuando quiere migrar, etcétera, es un poco complicada, ¿no? Hasta para nosotros.
Y también difundir las soluciones anticipadas, lo del SAR. Creemos que tenemos que hacer doble trabajo ahí, ¿no? Difundirlo para que el usuario sepa que existe esta solución y la pida, la solicite, sabiendo que con eso se va a evitar 8.000 días de primera instancia, segunda instancia, etcétera, y que la empresa también lo use. Entonces pensábamos que para darle el incentivo a la empresa para que lo use más también, podíamos, por ejemplo, incorporar en la renovación del contrato, ¿no? Como un punto bonus, decíamos, si es que usa más el SAR que otras, ¿no? Y eso es lo que hemos pensado. Atacar lo de la información al usuario, también un poco alineados con los demás. Por un lado, hemos propuesto una solución ex ante y una solución ex post sencilla. Lo primero que recomendaba David, por ejemplo, es crear una cartilla informativa. Todos sabemos que, digamos, no le podemos decir al usuario 1 giga significan 5 videos porque depende de la calidad con la que la vea y eso. Pero podemos dar cifras referenciales para que el usuario se haga una idea, porque una cosa es decir, tú tienes 5 gigas y otra cosa es saber qué significa eso, ¿no? Entonces, eso es por un lado, digamos, ex ante, publicitar eso, más que decirle, hola, soy Ociptel y hago esto, sino algo que el usuario sepa, te va a alcanzar para tanto de Facebook, para darle ejemplos sencillos referenciales y diciéndoles puede variar por calidad de imagen, puede variar por tiempo de uso, etcétera, etcétera, pero más o menos te alcanza para esto. Y ex post, utilizar la factura que ya es, digamos, un recurso que se le va a dar a los usuarios siempre, pero haciendo, por ejemplo, un gráfico comparativo. Ustedes han visto que en la factura de luz o de agua te dicen cuánto has consumido mensualmente y te dan, claro, eso podría ser perfectamente usado acá, diciéndole cuánto has consumido de gigas, cuánto has consumido de minutos, por ejemplo, y hacer un gráfico comparativo. ¿Por qué? Yo tengo un plan, por ejemplo, de 10 gigas, pero no sé si he consumido 9.5 o 1, y nadie sabe. Y como no me he pasado, entonces no me facturan eso y simplemente dice, bueno, has usado correctamente tus 10 gigas, pero no me dicen cuánto. Entonces, tener ese grafiquito sencillo va a hacer que el usuario cuando renueve sepa y diga, ah, ok, yo consumo más o menos 2 gigas en promedio, eso es lo que necesito. Consumo más o menos, no sé, 30 minutos a 10 líneas, eso es lo que necesito. 5 mensajes o no los consumo, entonces me da igual si me dan mensajes ilimitados o no ilimitados. Y así, o sea, 3 o 4 grafiquitos comparativos sencillos que... Y esa es una, digamos, la recomendación final, digamos, eso es lo que podemos hacer muy concretamente, fácil, sencillo, así. Y posteriormente, ya, digamos, una proyección de eso sería, hola usuario, todos estos planes están dentro de tu consumo y son menores de lo que tú estás pagando, ¿no? Pero eso es, digamos, posterior. Por lo menos que el usuario en esta etapa conozca cuánto está consumiendo, porque sabe que está dentro de su consumo porque no le están cobrando más, pero no sabe cuánto está consumiendo, ¿sí? Y bueno, otras ideas también ya las dijeron, el ranking de prestigio de cuánto están reclamando, ya lo han dicho Carmen y Claudia, ¿no? O sea, digamos, la reputación de la empresa funciona muy bien. Por ejemplo, cuando sacamos esto del indicador de tarifa implícita, poniendo que Claro era el que tenía menos, al toque usaron eso, lo retuitearon, se movió mucho el tema e hizo que las otras empresas trataran de salir mejor en la foto, ¿no? Entonces, sí vemos que funciona. Y priorización de la información. Hay demasiada información, entonces también lo que ya han dicho, ¿no? Es darle aquella información que vaya a ser útil, porque leer un contrato, nosotros mismos vamos y no lo leemos, ¿sí? Entonces hay que ser conscientes de que el usuario no va a tener ni el tiempo ni las ganas de leer. Va a decir, yo quiero mi iPhone y eso es todo lo que va a saber. Entonces hay que darle esta información que sea concisa, oportuna y que sea clara para el usuario, que tenga grafiquitos, que pueda entender. Entonces, eso para nosotros es. La alternativa que se ha repetido en los 3 grupos para el tema de cómo tener usuarios satisfechos en la solución de su reclamo en la empresa es tener un ranking reputacional, por así decirlo.
¿no? Quién es la empresa que atiende mejor los reclamos, quién es la empresa que tiene menos reclamos por servicio, cuánto se demoran en atender, etc. Entonces, la última parte va a consistir en cómo hacemos que ese ranking que hay que crear, hay que levantar la información, sea simple de entender, porque también si le vamos a dar 10 variables sobre reputación en el reclamo al cliente, no lo va a ver. Que sea atractivo, ¿cómo hacemos que llame la atención? ¿Dónde lo ponemos? ¿Lo ponemos en el recibo? ¿Lo ponemos en la página de OCIPTEL? ¿Lo ponemos en la página de inicio de cada proveedor? Me imagino que el que mejor sale en el ranking va a querer ponerlo voluntariamente, pero el que está peor no. Entonces, ¿dónde lo ponemos? ¿Cómo hacemos que sea atractivo? ¿Cómo hacemos que sea social? ¿Cómo hacemos que la gente empiece a difundirlo, que la gente converse sobre eso? ¿Qué herramienta podemos utilizar? El Facebook de OCIPTEL, el Twitter, y que sea oportuno. Entonces, este ranking, ¿cuándo es más oportuno? ¿Cuándo es más adecuado? De repente, en los módulos de reclamo ya va a ser muy tarde, ¿no? Al momento de la compra, de repente resaltar el ranking, ver la manera de cómo hacemos que ese ranking salte a la vista cuando uno va a adquirir recién el servicio y no cuando ya lo tiene, porque si ya lo tiene, bueno, no va a servir mucho, ¿no? Entonces, hemos preparado 3 cartulinas, uno para cada grupo, simplemente dar ideas de cómo hacerlo, simple, atractivo, social y oportuno, este ranking que cada uno de los grupos se lo ha puesto como estrategia. Creo que en 15 minutos podemos tener bastante ya para llegar a las 12 y acabar a tiempo. A que sea simple es que el mensaje sea amigable y que se seleccione un único indicador, ¿no? Sea un índice o sea los reclamos en sí, la cantidad, pero que sea uno solo, no haya muchos gráficos. Respecto a que sea atractivo, a rescatar los beneficios, la utilidad, podría sacarse algo en las redes sociales que diga, antes de contratar un plan, qué cosas debo fijarme, ¿no? Por ejemplo, ver el ranking de los OCIPTEL, fijarme cuántos megas consumo, etcétera. Y también hacer una presentación que sea alusiva a las fechas en las que se lleve a cabo. Nosotros más adelante vamos a ver que social, bueno, planteamos hacer una conferencia de prensa y también poner en la página web, en nuestras redes sociales y comentar con gente que sea líderes de opinión o otras personas que puedan pasar la voz de lo que estamos planteando en el ranking. Y oportuno, bueno, como dije, que sea en las fechas en las que hay mayor campaña, que puede ser para Navidad, para 28 de julio, para el Día de la Madre, por ejemplo, y y que sea algo periódico, que no sea de una sola vez, sino que siempre se esté repitiendo de tal manera que la gente pueda estar informada con la cosa más reciente. Ya, eso es todo. ¿No? Eso es lo importante. Y como OCIPTEL tenemos más o menos las ideas que están en un mismo sentido. Para hacer, digamos, de una forma más estructurada la solución, hacerlo simple, nosotros habíamos planteado anteriormente que vamos a hacer una especie de comparación para la pregunta reputacional. Hay que diseñar y obviamente en ese diseño van a entrar los gráficos comparativos, pero tienen que ser gráficos que se muestren adecuadamente. O sea, lo comparativo no es, por ejemplo, un pie. En un pie no lo van a ver la parte comparativa, tiene que ser un gráfico de barras, donde sea, por ejemplo, empresa A está a este nivel, empresa B está acá, empresa C está acá. Eso se puede ver visualmente. Y agregar a eso, acompañar a esos gráficos unos mensajes cortos y precisos y claros. Un mensaje, digamos, simple, que el usuario lo entienda rápidamente y pueda efectivamente tomar una decisión adecuada. Esa es la parte simple. En la atractiva, bueno, los mensajes emergentes en la página web. También acá se diseñarían algunos mensajes, por ejemplo, para desplegarlos, lo vamos a ver dónde, en diferentes medios que nosotros tendríamos a disposición. Hacer una infografía que nos permita visualizar una especie de secuencia que el usuario en realidad debería de seguir para, por ejemplo, contratar un servicio X, ¿no? Tiene que hacer primero, de repente, leer la norma, no sé, es muy complicado, pero en todo caso, enterarse de cuáles son los beneficios y también las restricciones, por ejemplo, de los planes que va a contratar. Porque las empresas que nos dicen, nos pintan la parte que nos atrae y abajo ponen una letrita chiquita, se aplican restricciones. Y cuando vamos a ver las restricciones, es 2 hojas de restricciones donde nos limitan en un montón de temas. Entonces,
tiene que estar bien claro en esa infografía, decirle al usuario cuáles son los pasos que debe seguir. En la parte social, ¿cómo lo vamos a difundir? Bueno, en principio redes sociales, Facebook, Twitter y todas las redes sociales que tengamos a disposición. Prensa, que puede ser radio, escrito. TV lamentablemente es muy caro, pero tratar de ver si por ahí nos invitan a algunas entrevistas, que creo que podría ser posible, a través de nuestra página web. Y otro tema creo que importante, y esto que ya actualmente lo hacen los bancos, por ejemplo, los bancos publican información de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿no?, sobre varios temas. Y nosotros en los centros de atención de las empresas operadoras, el diseño que hagamos obviamente también tendríamos que presentarlo, y eso, de acuerdo a lo que podemos definir como CIFTEL, pero tendrían que pasar información que efectivamente es relevante para el usuario. Y eso creo que sería importante en los centros de atención de las empresas operadoras. Oportuna, bueno, también ahí coincidimos, previo a las campañas de Navidad, Día de la Madre, Fiestas Patrias, Día del Amigo, Día de la Amistad y el Amor, etcétera, etcétera. Pero también periódicamente, puede ser cada 3 meses, ¿no?, porque por ahí los periodos que no se salten, pero de tal forma que el usuario de alguna forma tenga información continua y renovada, casi siempre esté con la información adecuada. Creo que el hacer previo a la campaña es muy importante porque son los picos donde se hacen las contrataciones. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchas coincidencias con los dos grupos anteriores en realidad. En simple, nosotros creemos que debe haber un solo mensaje y que se muestre la comparación, ¿no? O sea, no llenar de más información a los usuarios, no solamente, por ejemplo, esta es la empresa que tiene el mayor número de conciliaciones o SAR en el corto plazo, y comparando con la siguiente, ¿no? Y luego también mantener la simplicidad en el sentido que es la misma información histórica, es decir, lo que decíamos en enero debe ser lo mismo que decíamos en febrero, no cambiar, ¿no? Por ejemplo, ya esta no es la que aplica más soluciones amigables, sino resuelve más reclamos, entonces ya la gente no sabe a qué se refiere. Entonces, mantener un único mensaje que tenga la misma información histórica. Para hacerlo atractivo, que sea siempre en gráfico, tal vez un gráfico de barras, como dijo el Inge, en 3D, donde se puede observar mejor, y resaltar los cambios, ¿no? Cuando hay cambios, resaltarlos, crecimientos o caídas pronunciadas. Para hacerlo social, bueno, potenciar nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, medios de comunicación, específicamente regionales, porque tal como vimos en una de las presentaciones, a la gente le importa más lo que pase a su alrededor, en su núcleo cercano. Y también hacerlo a través de los líderes de opinión, que digamos ya lo tendríamos identificado. Y finalmente, respecto a la oportunidad en los periodos de alta demanda, ¿no? Porque sabemos que siempre después de un periodo de alta demanda, como ya dijeron en el primer grupo, tenemos crecimiento de reclamos, ¿no? Por ejemplo, enero siempre es un pico de crecimiento para nosotros en el TRASU por todas las ventas que se dieron en diciembre. Entonces sería oportuno hacerlo al inicio de la temporada navideña, donde hay mucho gasto y compras, ¿no? Que puede ser este ranking reputacional que se basa en información simple al usuario, comparar, y que genera incentivos en las empresas a competir ellas mismas por no ser la de peor reputación, la que peor atiende al usuario, ¿no? Cómo crearle el incentivo que no sea multar o que no sea voy a castigar, porque incluso estamos viendo que aplicar el castigo es súper complicado, súper difícil.